Placer seguir acompañándoles desde el canal de la producción. Bienvenidos a Pro Ganadería. Iniciamos nuestro espacio informativo, por supuesto, para compartir con ustedes todas las novedades a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel mundial. Hoy tengo el agrado de que me acompañe en piso nuevamente el ingeniero Alfred Faz, esta vez en su calidad de presidente de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible. Ingeniero, qué gusto tenerte nuevamente en Pro Ganadería. ¿Cómo estás? Muy bien, Katiuska, muy bien. Un gusto estar con ustedes aquí en este canal. Bueno, Inge, tenemos muchos temas realmente para hablar y creo que son temas que necesitan mucho tiempo. De repente el tiempo en televisión es cruel y no nos permite desarrollarlos por completo, pero vamos a hacer lo mayor posible para poder profundizar un poquitito. Temas importantes, arranquemos hablando un poquito de las necesidades actuales del productor al día de hoy. ¿Cuál es la situación en general del campo paraguayo en cuanto a la ganadería? Bueno, en cuanto a la parte climática, yo creo que estamos mejor ahora. Hay suficientes lluvias, hasta en algunos casos ya exceso, pero creo que en general estamos bastante bien en esa parte. Y cuando uno habla de las necesidades del productor, ¿qué es lo que necesita? Uno siempre decimos que necesita seguridad. Seguridad es básico. Cuando no tenés seguridad de tu propiedad o cuando hay robo de animales, abigeato, lo que sea, eso significa que el productor ya no invierte porque no tiene, no está claro el futuro. Y hablando de eso, ya el siguiente punto, la previsibilidad. Necesitamos una previsibilidad de lo que va a ocurrir en un futuro cercano. Un tema, por ejemplo, las elecciones. ¿Cómo va a ser el gobierno siguiente? ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a enfocar los temas económicos? ¿Sí? Nosotros tenemos una política de desarrollo en los últimos 20 años en el país que demostró ser muy bueno. Entonces, cuando alguien habla del cambio, nosotros queremos saber, bueno, ¿a qué cambio se refiere? En la parte de la producción agropecuaria, nosotros no necesitamos un cambio, porque lo que se logró en los últimos 20 años es pasar de 57% de pobreza a 24% de pobreza. O sea, tenemos menos que la mitad de pobres hoy en día que hace 20 años. ¿Es demasiado mucho todavía? Claro que sí, pero estamos mucho mejores que hace 20 años. También en cuanto a la producción, hace 20 años estuvimos como con 7.000 millones de Producto Interno Bruto. Hoy en día Paraguay está con 41.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. O sea que pasamos de 1.200 dólares producto per cápita a más de 5.000 dólares. Entonces muchas cosas se dieron. Y eso gracias a la producción agropecuaria, pero no se dieron en ese sector nomás, sino que se dio en toda la cadena y al final se beneficia a todo el país. 70% de las cosas que hoy exportamos es gracias al sector agropecuario. Y lo que nos toca hoy es la parte ganadera, ¿sí? El año pasado las exportaciones fueron de 2.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, es muy importante y no solamente para este sector nomás, sino para todos los sectores. Dicen que el 82% de los empleos hoy en día que tenemos en Paraguay de alguna manera tiene que ver con el campo. En tu caso, estás hablando ahora del campo, de la producción ganadera, entonces tu empleo tiene que ver con lo que se hace en el Paraguay. Y así están muchísimas personas que a lo mejor no todo el tiempo, pero parte de su tiempo están con eso, ¿sí? Entonces es una cadena muy larga y donde, por ejemplo, los bancos, ¿cuántos miles de millones tienen invertidos en el campo? Eso es, otra vez, el banco entonces no se tiene en cuenta como agro o como ganadero, pero tiene una cartera enorme en esa parte, tiene muchos intereses, entonces también están trabajando con eso, ¿sí? O sea que uno tiene que ver un poco más amplio eso y por eso nosotros decimos hay que
seguir apoyando este modelo de desarrollo y hay que ver las cosas que se tienen que mejorar. Una cosa que nos preocupa muy grande y que no tiene que ver con el campo, pero con todo el país, por ejemplo, es la parte de la caja fiscal. Nosotros no podemos ir pagando, pagando, pagando y tener un gran déficit fiscal a nivel del gobierno, pero nadie se anima a tocar esa parte, porque no todos van a estar de acuerdo con eso, pero nosotros tenemos que llegar a un gran consenso entre tanto el gobierno que entra, por ejemplo, ahora, y la parte de los gremios, de todas las fuerzas, para hacer esos cambios. Hay mucha injusticia ahí y a largo plazo nosotros nos estamos desangrando, ¿sí? Entonces es algo que no tiene que ver directamente con la ganadería, pero nos va a afectar a largo plazo, ¿sí? Entonces, esas son cosas y mira, el tema ambiental es muy importante. Nosotros como mesa, viste que estamos conformados con diferentes grupos, tanto la industria, la producción, todo lo que es servicios, los supermercados, las ONGs, todos en forma conjunta vemos que tiene que haber un balance entre lo que es la economía, la parte social y la parte ambiental. Tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar la biodiversidad y tenemos que cuidar de la creación de Dios que tenemos. O sea que esto tiene que en el tiempo perdurar y tiene que incluso si podemos mejorar esos recursos naturales. Entonces ahí estamos viendo que a veces hoy en día cuando se habla de sostenibilidad se piensa solamente en medio ambiente, pero hay que ser sostenible también en la parte social y en la parte económica. Estuvimos haciendo un curso hace 2 días en una estancia. Nosotros como Mesa de la Carne estamos haciendo muchas capacitaciones porque creemos que la parte de capacitación es uno de los objetivos más grandes que podemos tener, porque cuando vos capacitas a personas, a jóvenes, a personal de estancia, a profesionales, a propietarios de estancias, estás haciendo que haya una reacción en cadena. Ya no eres solamente tú, sino que vas abriendo el grupo, agrandando el grupo y esa gente va a seguir con esa filosofía de la sostenibilidad, ¿sí? Y vemos que Paraguay, en cuanto a la eficiencia productiva, está en la parte más baja en el Mercosur. Tenemos menos del 50% de porcentaje de preñez en el Paraguay. Tenemos mucha mortandad, mucha pérdida entre lo que es la preñez y el ternero destetado. Hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar, entonces hay que trabajar tranqueras adentro también. Por un lado, tenemos que blindarnos contra intereses de afuera que hacen que nosotros tengamos más burocracia y que nosotros tengamos dificultad de competir en los mercados. Hay muchas exigencias ambientales que se hacen, pero en realidad son exigencias para arancelarias. Es proteccionismo de otros estados. Y nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es una barrera económica y lo que realmente es ambiente. En lo que es ambiente nosotros tenemos que cuidar nuestra naturaleza, pero no podemos aceptar ambientalismo disfrazado. En realidad es un poder económico detrás que hablemos de lo que la Unión Europea en parte hace y es totalmente legal y bien lo que hace la Unión Europea para ellos, pero nosotros como Paraguay también tenemos que mantener una soberanía. Así como ellos mantienen su soberanía, nosotros también. Tenemos que ser críticos
por un lado, muy abiertos a lo que viene de afuera, pero tenemos que tener un tamiz por lo cual pasa y tenemos que aceptar lo que realmente es ciencia, dejar lo que es ideología de repente, sí, y tenemos que aceptar las cosas buenas, pero lo que no es bueno para nuestro país tenemos que poner una barrera, sí. Entonces, lo que el productor quiere en realidad del nuevo gobierno también, que el gobierno sea patriota, que la gente que estén ahí al mando amen el país por encima de los intereses que puedan venir de afuera. Me encanta, ingeniero, porque mencionaste muchísimas cosas realmente importantes y valiosísimas que creo que también son valiosas para la audiencia. Y quiero aprovechar, ya que mencionaba justamente el tema de la protección ambiental y también la postura que tiene que tener nuestro país y justamente la soberanía que mencionabas que debe tener Paraguay ante las exigencias que vienen desde afuera, para compartir el comunicado justamente que ustedes emitían el día de ayer, también a través de las redes sociales, a ver si podemos ponerlos en pantalla. Son dos partes, justamente ahí vemos ya en pantalla la primera parte, justamente la posición que ustedes tenían ayer públicamente ante los objetivos justamente de esto que se viene ya hablando hace un buen tiempo, ingeniero. Sí, la mesa global eh, en donde somos miembros, como la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, tiene objetivos globales y nosotros estamos proponiendo que además de esos objetivos, también haya objetivos que midan, por ejemplo, la eficiencia. Porque en nuestro país no estamos tanto o sea, habla ahí, por ejemplo, de bienestar animal. Nos gusta ese objetivo, nosotros podemos vender eso aquí en el país, está muy bien. Pero después lo otro de bajar la huella de carbono, por ejemplo, en 30% para el 2030, o la de ser carbono positivos o clima positivos para el 2030, son temas. Nosotros somos una economía baja en carbono. Nunca fuimos una economía alta en carbono. Entonces, de entrada, nos parece que sería mejor si nosotros enfocásemos en objetivos que tienen que ver más con adaptación a las condiciones del clima y que tienen que ver con la eficiencia, porque como ya dije justamente, Paraguay es uno de los países que tiene muy baja eficiencia productiva. Entonces, donde falta sostenibilidad es en más productividad. Nosotros conservamos el 60% de los bosques originales que hubo en este país. Nosotros estamos con una cobertura de 40% de bosques aquí en el país. Yo calculé ahora, en el Chaco tenemos como 70% del bosque del 100% de bosques que hubo en la región occidental, conservamos el 70% todavía. O sea, solamente 30% hasta ahora se hizo cambio de uso, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en contra de todo lo que sea ilegal. Tenemos que cumplir con las leyes que tenemos ambientales y tenemos muy buenas leyes. Entonces, la parte ambiental, si cuidamos de la biodiversidad y tenemos en cuenta eso, ahí estamos bastante bien. En la parte social creo que podemos hacer mucho todavía, especialmente capacitación, dar oportunidades a nuestra gente. Y también en la parte económica nosotros creemos que hay mucho que hacer, por eso queremos metas también para la eficiencia de producción, que tengan que ver directamente con la producción, porque el productor produce para que su empresa pueda permanecer, o sea, tenés que ganar dinero, ¿sí? Y para que su familia viva mejor y también que a la gente que él emplea le pueda dar lo que necesitan, ¿sí? Entonces, eso es cómo piensa el productor. Él quiere adaptarse a las condiciones del clima.
Y la adaptación tiene el, el enfoque, la idea de que también hay un cálculo económico. Tú vas a calcular bien cuánto puedes invertir. La mitigación no tiene que ver con la producción misma, con el resultado de la estancia, sino tiene que ver con el clima. Y el productor no produce para mitigar clima. Él produce para ganarse la vida, como recién expliqué. Entonces nosotros creemos que las metas tienen que abrirse para esa parte directamente que tiene que ver con la producción, y por eso también ese comunicado, ¿sí? En nuestra mesa es así, y también tengo que decir que no tenemos consenso en cuanto a eso. Hay partes en nuestra mesa que dicen no, tenemos que hacer esto del clima, ¿sí? Y, pero mayoritariamente entonces tendemos a que nosotros tenemos que ver la producción y tenemos que ver todo en equilibrio. La sostenibilidad no es solamente de ambiental, es social y también económica.